En un nuevo día, fortaleciendo los saberes y conocimientos de niñas, niños, señoritas y jóvenes. El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia presenta Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase de Cosmovisiones, Filosofía y Psicología del curso sexto de secundaria. Les saluda la profesora Zulma Calle. El día de hoy, en nuestra tercera clase, hablaremos sobre los problemas de la antropología filosófica. Además, que revisaremos diferentes concepciones sobre el hombre. Ustedes pueden hacer el seguimiento correspondiente a través de la cartilla del Ministerio de Educación. Por favor, busquen en su cartilla la página 238, que es desde ahí donde comenzaremos nuestros estudios. Repito, busquen por favor la página 238. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es la antropología filosófica? Pues bien, la antropología filosófica estudia al hombre como sujeto pensante y queriente, como una persona, parte del presente y trascendente, que se forma progresivamente. Es decir, estudiar al hombre desde la filosofía es estudiar su esencia, es estudiar su origen, es estudiar su naturaleza para lograr comprenderlo. Y a su vez, esto nos permite comprendernos y conocernos a nosotros mismos. Estudiar antropología filosófica nos permite comprendernos. Qué interesante y dato curioso, ¿no? Pues bien, en la filosofía clásica fue Platón quien hizo las primeras preguntas para comprender al hombre. Él decía, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su destino? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Con estas preguntas él buscaba comprender al hombre. Actualmente, en la filosofía contemporánea, se intenta comprender al ser humano en su integridad mediante estas dos preguntas. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? ¿Por qué vive la crisis existencial? Qué interesante. ¿Ustedes se han hecho también preguntas sobre el hombre? ¿Quiénes son ustedes? ¿Hacia dónde van? Son preguntas que algunas veces nos realizamos y tenemos también nuestra crisis existencial, ¿verdad, muchachos? Ahora, para intentar comprender al hombre, que dijimos que es muy importante, vamos a revisar algunas concepciones y algunas teorías sobre el ser humano. Pues bien, comencemos con la concepción del hombre andino. En la parte andina, al hombre se lo considera como jaque. El jaque está dividido en dos sustancias, las cuales son el aita y el ajayu o jaini. El aita es la parte de la carne y el ajayu o jaini es la naturaleza espiritual. El ajayu y jaini o jaini a su vez está dividido en dos sustancias, las cuales son el hishka y el hacha ajayu. Por si acaso, hishka se traduce al español como pequeño y hacha se traduce como grande. Entonces tenemos como nuestro pequeño y nuestro gran ajayu, ¿no? El hishka ajayu es la energía de vida
que puede perderse ante cualquier desequilibrio emocional. Es la parte motivadora, la energía que nosotros tenemos, por ejemplo, para hacer nuestra tarea, ¿no? Y es como cuando nos desmotivamos cuando algo nos sale mal, ¿no? Ese es el Hishkahayu. En cambio, el Hachahayu es la energía vital que se pierde con la muerte, pero no muere, ¿no? El Hachahayu trasciende a otra dimensión. Y es por eso que nosotros en todos los santos recordamos a estos Hachahayus. Muy bien, ahora vamos a revisar la concepción del hombre en la Edad Antigua. Revisaremos las teorías de Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Sócrates, el hombre también es una sustancia de cuerpo y alma. El cuerpo es la parte instintiva y el alma es la parte reflexiva, la parte de la razón, la parte del pensar y la parte de la moral. Por eso es que Sócrates nos habla y nos dice, conócete a ti mismo, porque él nos invita a la autorreflexión sobre cómo debemos nosotros comportarnos, cómo debemos ser. Es por eso que para Sócrates el hombre sabio es el que tiene autodominio de sus instintos y basta con la razón para ser feliz. También tenemos la idea de Platón. Platón nos dice que el hombre también es un compuesto de cuerpo y alma, pero para Platón el alma es un alma tripartita, es decir, dividido en tres. El cuerpo es la parte material, corruptible por los instintos y deseos, y el alma es la parte inmaterial, espiritual e inmortal. El alma tripartita, como les dije, se divide en tres. Sus partes son la parte apetitiva, irascible y racional. El alma apetitiva nos permite tener las necesidades corporales como la sed, el sueño, etc. El alma irascible nos permite tener los impulsos afectivos como el amor, el valor, etc. Y el alma racional nos permite obtener conocimiento a través del pensamiento. Muy bien, también vamos a revisar la teoría de Aristóteles. Para Aristóteles, el hombre también tiene estas dos sustancias que son el alma y el cuerpo, pero para él es solo una sustancia dividida en dos, vamos a llamarlo, ¿no? Para Aristóteles, el cuerpo es la potencia, es decir, aquello que puede llegar a ser, pero no es. Es decir, aquello que yo puedo ser más adelante, ¿no? Por ejemplo, más adelante yo puedo querer ser un profesional, voy a ser bachiller, pero no soy, ¿no? Entonces, esa es la parte de mi cuerpo, es mi potencia. En cambio, el alma es el acto, que es aquello que es, ¿ya? Entonces, cuerpo, potencia, alma, acto, ¿no? También para Aristóteles existen dos tipos de hombre, los hombres gobernados y los hombres gobernantes. Los hombres gobernados son incapaces de discernir la realidad, viven solo de su fuerza de trabajo. En cambio, los gobernantes tienen la capacidad de razonamiento, ¿no? Entonces, ustedes decidan qué tipos de hombres les gustaría ser según Aristóteles. ¿Hombres gobernados u hombres gobernantes? Muy bien, también vamos a revisar las teorías del hombre en la Edad Media. Tenemos a dos filósofos importantes, quienes son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Muy bien, comencemos con San Agustín. San Agustín nos decía que el hombre es un todo, es la unión de cuerpo y alma. El cuerpo es la parte mortal, es la parte corruptible, y el alma es el principio vital, donde está la inteligencia, la memoria y el amor. Para Santo Tomás de Aquino, el hombre es la unión sustancial entre cuerpo mortal y corruptible y alma divino creado por Dios, el principio de vida. Para Santo Tomás,
existen tipos de vida, que son el racional intelectiva, sensitivo vegetal y el entendimiento y voluntad. Qué interesante, ¿verdad? Estos filósofos de la Edad Media. Ahora vamos a revisar la concepción del hombre en la Edad Moderna. Vamos a comenzar con Immanuel Kant. ¿Qué nos decía Immanuel Kant? Immanuel Kant nos decía que el hombre es un ser autónomo y que además debemos analizar sobre el poder y sus límites de la razón humana. Es decir, no se puede conocer científicamente al alma humana, el mundo o Dios. No podemos conocer al alma, ¿no? Es por eso que él divide el estudio del hombre en lo que es la antropología pragmática, es decir, la antropología práctica, ¿no? Donde se habla de las características del hombre, y la antropología filosófica, ¿no? Que estudia más lo que es la metafísica, las costumbres y la razón pura práctica. También tenemos la concepción de Friedrich Nietzsche, quien nos habla acerca del superhombre. Él nos dice que el ser humano es un ser en decadencia, ¿no? Y que a través de su voluntad de poder y muerte a Dios debe llegar a ser un superhombre. También tenemos, ¿no?, la concepción del hombre según Charles Darwin. Él, como saben, y quizá alguna vez escucharon, planteó la teoría de la evolución biológica, ¿no? Esto nos ayuda a entender que el hombre se diferencia del resto de los animales, es decir, que es un ser diferente. Eso es lo importante de su teoría. También tenemos en la Edad Moderna el aporte de Sigmund Freud. Sigmund Freud, más que un filósofo, fue un psicólogo, psicoanalista, fundador del psicoanálisis, ¿no? Él nos hablaba de que el ser humano es manejado, manipulado, ¿no?, por sus instintos conscientes, preconscientes, inconscientes y subconscientes, ¿no? Estos impulsos, y él hablaba de los impulsos sexuales, se manifestaban en nuestro inconsciente a través de la infancia, ¿no? En la infancia es donde nosotros como guardábamos, ¿no?, estos impulsos sexuales, y se manifiestan en la adultez a través de la infancia, ¿no? Eso es lo que nos decía, ¿ya? También tenemos la teoría de Max Scheler, ¿no?, quien nos plantea el método fenomenológico, ¿no? Lo importante de su teoría, ¿no?, es que es decisiva e importante para él la vida emocional en la ética. Él escribió su libro El puesto del hombre en el cosmos, ¿no? Es algo muy interesante y muy bueno. Muy bien, estas son algunas de las teorías y concepciones que revisamos el día de hoy. La siguiente clase hablaremos sobre la concepción del hombre en Indoamérica. Además, que haremos un análisis filosófico de las concepciones sobre el origen y la evolución del ser humano. Estén atentos, mis queridos estudiantes. Chao, chao. Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase. Queridos estudiantes, un gusto volver a estar con ustedes. Ya me conocen, soy el profesor Walter Mamaniuja, maestro del área de educación musical. El día de hoy concluimos con el tema Evolución de la música universal. Esto para el 6º año de escolaridad del nivel secundario. Muy bien, empezamos hablando de los compositores más importantes de la época. Y decimos, la última generación Barroca incluye algunos de los nombres más importantes de la historia de la música europea. Algunos de ellos son los siguientes. Antonio Vivaldi, 1678-1741. Nació en Venecia, donde desarrolló casi toda su carrera
y murió en Viena. Fue un compositor y violinista italiano. Fue el impulsor de la llamada escuela veneciana y uno de los nombres más significativos de la historia barroca instrumental. Aunque compartió la vocación musical con el sacerdocio, su vida estuvo más cerca de los escenarios que de los altares. Podemos decir que fue un compositor, uno de los más prolíficos de su generación, abarcando todos los géneros musicales. En música vocal, destacó en la ópera, en la cantata y en la música religiosa. En música instrumental, aparte de más de 60 sonatas, a solo y otras obras de otros géneros, su aportación principal son los más de 500 conciertos para todo tipo de instrumentos y agrupaciones. Sus obras sirvieron de modelo a muchos otros compositores, entre ellos Johann Sebastian Bach, que adaptó numerosos conciertos de Vivaldi para órgano y otras combinaciones instrumentales. Algunos cronistas venecianos indican que el compositor había llegado a ganar anualmente una suma de 50.000 ducados, lo cual le permitía frecuentar los restringidos círculos del dogo, al igual que sus célebres amigos y también compositores, aunque estos se relacionaban con la aristocracia por su condición de nobles. Hay que añadir otra causa al infortunio que le tocó vivir a Vivaldi al final de sus días. Pese al éxito que su música obtuvo en Europa, con numerosas ediciones de sus obras, todavía era mayor el número de copias manuscritas que circulaban por los cenáculos musicales, copias que por supuesto no proporcionaban beneficio alguno a su autor, quien poco antes de partir hacia Viena tuvo que malvender una buena cantidad de conciertos a los dirigentes del Ospedale de la Pietà. Caído en el olvido tras su muerte, el redescubrimiento de Vivaldi tuvo lugar siglos después, en torno a 1945, merced a la música de Bach, quien había transcrito 12 conciertos vivaldianos a diferentes instrumentos. El interés por el músico alemán fue precisamente el que abrió el camino hacia el conocimiento de un artista habilidoso en extremo, prolífico, como pocos, y uno de los artífices de la evolución del concierto solista, tal y como hoy lo conocemos. Georg Philipp Telemann, 1681 a 1767. Es el compositor de más amplia obra de su época, con más de 3.000 obras reconocidas, aunque su obra también tuvo características de principios del clasicismo. Está considerado como el compositor más prolífico de la historia de la música. Abarcó todos los géneros vocales e instrumentales, como ser óperas, cantatas, pasiones, suites orquestales, conciertos y piezas de cámara. Telemann supo fusionar todos los estilos musicales que conoció en su larga vida, tanto los estilos barrocos nacionales de comienzos del siglo, como ser francés, italiano y alemán, así también los posteriores estilos preclásicos, principalmente el estilo galante. Mantuvo muy buenas relaciones con sus contemporáneos. Como curiosidad, podemos decir que fue padrino de bautismo
de Carl Philipp Emanuel Bach y por tanto compadre de Johann Sebastian Bach. Durante casi 50 años fue director musical de la ciudad de Hamburgo y su muerte lo sucedió su ahijado. Durante casi 50 años fue director musical de la ciudad de Hamburgo. A su muerte lo sucedió su ahijado. Johann Sebastian Bach, 1685 a 1750. La figura de Johann Sebastian Bach supone sin duda la cumbre del arte musical barroco. No es extraño que Anton Weber dijera que toda la música se encontraba en Bach. El propio Arnold Schoenberg subrayó que las audacias tonales de este compositor abrieron el camino de la disolución de la tonalidad, acontecida 2 siglos después. El músico, considerado como el más importante compositor de la historia de la música europea, desarrolló su carrera en casi todos los oficios musicales posibles y abarcó todos los géneros musicales, excepto la ópera. Podemos decir también que fue organista de iglesia, músico cortesano y músico civil. Esto último en Leipzig, desde 1721 hasta su muerte. Su obra es inmensa. En música vocal religiosa destacan sus 200 cantatas, los oratorios de Navidad y Pascua, el Magnificat, sus 2 pasiones, la Pasión según San Mateo y la Pasión según San Juan, y la extensa misa en si menor. Su música vocal profana consiste principalmente en cantatas. Entre su obra instrumental destaca sobre todo la obra para tecla, de la que era también intérprete. Una amplia obra para órgano, tocatas, preludios, fugas corales, sonatas, y para clave, partitas, suites y los 2 libros de preludios y fugas del clave, bien temperado, y la colección de variaciones conocidas como Variaciones Goldberg. Su obra orquestal abarca 4 suites u oberturas y multitud de conciertos. Entre ellos, los 6 conocidos son conciertos de Brandenburgo. Su música de cámara incluye sonatas, partitas y suites para diversos instrumentos solos, como ser el violín, violonchelo, laúd, flauta, así también como sonatas para diversas agrupaciones instrumentales. Por último, estudiamos a Georg Friedrich Händel, 1685 a 1759. Es una de las figuras más vitalistas e imaginativas del siglo XVIII musical. Fue asimismo un maestro en el arte de la improvisación. Además, gracias a su pertenencia a una cultura musical de fuerte tradición organística, como la alemana, pronto adquirió una indiscutible autoridad en este terreno. Decimos también que es el compositor más influyente de las generaciones siguientes, especialmente en Inglaterra y Alemania. Nacido y formado en Alemania, pasó algunos años de su juventud en Italia, junto a Alessandro Scarlatti, asimilando estilos y formas como la cantata,
la ópera seria y el oratorio italiano. Tras un regreso a Alemania, se instaló definitivamente en Inglaterra al servicio de la familia real. Como autor de oratorios destaca El Mesías. Su obra vocal abarca también cantatas, odas y otras formas. En cuanto a su obra instrumental, destacan sobre todo los conciertos de diversos tipos, como los concerti grossi, al estilo de Corelli, o los conciertos para órgano, instrumento del que era un gran virtuoso. Queridos estudiantes, de esta manera culminamos el tema de hoy. Les invito a realizar las actividades de su texto de aprendizaje de la página 123, tanto en la valoración como de la producción. Conmigo será hasta la próxima. Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase. Un saludo cordial a todos los estudiantes. Continuamos con el tema Historia de la espiritualidad y las religiones en el Abya Yala. Nos encontramos en la página 252 con el punto 1.2, la evangelización en el Abya Yala durante la época colonial. Dependiendo del punto de vista que se mire y analice, se puede dar un juicio de valor de la realidad objetiva, de lo que fue la evangelización en la época de la colonia. Analicemos respetando nuestros puntos de vista distintos. Recuerda, la historia de la región de Norteamérica por poco lo exterminan o eliminan. En Centro y Sudamérica, nuestra realidad fue distinta y por distintos conquistadores. Y aún así, conservamos nuestras raíces y cultura, pero otros aspectos obviamente se perdieron. Esta es la realidad de la historia de la humanidad, con diversas guerras, conflictos, conquistas, sometimientos y eliminación de pueblos y culturas. Lamentablemente eso fue ocurriendo desde la ambición y poder de líderes de sus respectivas épocas. Pensemos y analicemos, pero objetivamente intentemos pensar como un indígena y como un conquistador europeo del año 1500, donde se creía que eran el centro del mundo. Respondemos entonces a la pregunta del cuaderno. Para ti, ¿qué ocurrió en 1492 con la llegada de los europeos? ¿Qué fue para ti, Raúl? Coméntanos. Yo creo que ha sido una conquista, tal vez, un encuentro, asalto, saqueo, un hecho tarde o temprano que debía ocurrir. La llegada de la cruz y la espada también otros dirán. Pero también pienso, ¿qué hubiera pasado si los ingleses nos hubieran conquistado? Vamos a argumentar entonces desde nuestros saberes y conocimientos en nuestros cuadernos. La evangelización fue realizada en un comienzo por los franciscanos, los agustinos y los dominicos. Después, con el Concilio de Trento, llegaron los jesuitas, quienes educaron a las tribus, pues deseaban alcanzar el desarrollo de las comunidades indígenas. La labor de los jesuitas se convirtió en el primer intento americano de capacitar a los aborígenes para que pudieran competir y estar en igualdad de condiciones con los europeos. Sin duda fue una novedosa actividad en favor de los indígenas, las misiones jesuíticas. Si bien fueron centros de evangelización, como es su razón de ser de todo misionero de la época,
pero también fueron focos y centros de gran progreso colectivo en conocimiento desde la promoción y práctica de la agricultura, ganadería, las artes en general, la música y otros aspectos que los misioneros socializaron y compartieron sus conocimientos, que hasta hoy se conservan tangiblemente en el oriente boliviano y países de alrededor. Bien, ahora les invitamos a observar la película La Misión. Esta película ya lo viste, ¿no, Raúl? ¿Nos podrías comentar? Sí, exactamente. Una película muy bonita, muy interesante, que está realizada alrededor de las cataratas del Iguazú, en la frontera de Brasil, Argentina y Paraguay. Nos ayudará a comprender la realidad objetiva de la época a nivel religioso, político, social, cultural, sobre la misión también tan particular que realizaron en favor de los indígenas, los jesuitas. Les invitamos a observar entonces esta película, no te lo pierdas. 1.3 Fray Bartolomé de las Casas. Sevillano, hijo de un compañero de Cristóbal Colón en su segundo viaje a las Indias, acompañó a su padre en expedición de Obando del año 1502. Lo que él llama su conversión tuvo lugar el 15 de agosto del 1514. Se venía madurando desde las Navidades de 1510, en que oyó predicar al dominico Fray Pedro de Córdoba. También oyó predicar al dominico Fray Antonio Montesinos. Un 21 de diciembre del año 1511, a los pocos años de su llegada de la comunidad de padres dominicos, vieron la realidad de los habitantes de la Via Yala, como eran tratados muy lejos de los ideales de Jesús, al cual ellos predicaban, los cuales en una reflexión conjunta deciden denunciar públicamente las injusticias cometidas en esos años. Estaban bien fortalecidos con su fe y muy convencidos de las consecuencias que pudieran venir, y estaban listos a entregar sus vidas, si fuera el caso, en defensa de los indígenas de la Via Yala, en nombre de Dios. Para dároslo a conocer, me he subido aquí. Yo que soy la voz de Cristo que clama en el desierto de esta isla. Y por lo tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y todos vuestros sentidos la oigáis. Voz que será la más nueva que nunca antes oísteis, la más áspera y dura, la más espantable y peligrosa voz que nunca pensasteis oír. Y esa voz dice que todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía con la que tratáis a estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? Seguidamente, queridos estudiantes, no se olviden de completar las actividades de la valoración y la producción. Hasta nuestro próximo encuentro. Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase.